Muy buenas noches. Para mí siempre es un gozo grande en mi corazón el poder preparar todo esto que hacemos todos los días, bueno, todos los miércoles, los domingos, para poder compartir con ustedes el comentario de la palabra del Señor. Es un gran privilegio que yo no me puedo expresar con las palabras suficientes para decirle cuánto me gozo de compartir, de comentar lo que yo he aprendido, lo que el Señor me lleva a estudiar y compartirlo con ustedes que se conectan y que reciben esto de manera directa, inmediata, en vivo, y también para aquellos que se conectan posteriormente, que ven la grabación que queda ahí tanto en la página de Facebook como en nuestra página de YouTube. Pero es un gozo muy particular. Dios nos bendice con el privilegio de servirle y de servirle en la manera de comentar su palabra. Eso es de entre todos los privilegios que se pueden tener para servir al Señor. Ese es uno superior, pienso yo. Todos son importantes, todos, absolutamente todos. Pero comentar la palabra de Dios en la manera en como nosotros lo estamos haciendo, considero un privilegio superior. Así que gracias por que usted tiene el deseo de escuchar este comentario de la palabra de Dios y que vamos avanzando ahora con los mensajes de las iglesias, los mensajes que tiene el Apocalipsis a las iglesias del Apocalipsis, a las iglesias que están en Asia Menor, y que hoy nos corresponde el tercer mensaje a la tercera iglesia. Este es el miércoles de perspectiva bíblica número 6 de esta serie. Y damos gracias a Dios porque podemos nosotros tener este acercamiento. Permítame, por favor, dirigirlos en una palabra de oración para entrar de lleno en el contenido que tenemos en esta noche. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos infinitas gracias por darnos el privilegio a mí de compartir tu palabra, a mis hermanos de recibirlo y juntos ser ministrados y edificados en ella. Señor, hay un mensaje particular que es pertinente para mí, igual que también lo puede ser para mis hermanos. Y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que sus ojos y su oído espiritual, su entendimiento sean abiertos para asimilar y para obedecer, que seamos abiertos, totalmente disponibles para asimilar y para obedecer tu palabra. Señor, gracias. Gracias por esta libertad que gozamos nosotros acá. Oramos por nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Hoy oro en particular por aquellos hermanos de Somalia que están sufriendo la muerte de esta mujer que ofrendó su vida literalmente para enseñar tu palabra como ahora nosotros lo estamos haciendo, pero que ella, por enseñar tu palabra, estuvo expuesta al martirio y finalmente a su asesinato. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que consuele los corazones de aquellos que quedaron allí y que hoy mismo lloran porque esta mujer fuerte, valiente, valerosa, ya no les compartirá más de tu palabra, pero tú levantarás a nuevos líderes en esta comunidad que aunque es difícil predicar tu palabra, están dispuestos a hacerlo. Nosotros acá, con gratitud, recibimos tu palabra y te pedimos tu bendición para cada uno según cada quien la necesite. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Tiene su Biblia? Sí, espero que sí, porque es con la Biblia que nosotros podemos estudiar la palabra de Dios. No es mi mensaje. Es el mensaje del Señor, por lo tanto usted necesita tener su Biblia ahí. A menos que vaya conduciendo, busque un lugarcito, siéntese
como me decía mi mamá antes, sosiéguese y revise lo que vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versos 12 en adelante. No hemos terminado el capítulo 2, lo hemos desde que comenzamos a leerlo con los mensajes directamente. Hoy le escribe a la iglesia de Pérgamo, el mensaje a Pérgamo nos dice la Reina Valera. Leo por usted. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué mensaje tan especial el que se le está entregando a la iglesia en Pérgamo. Ellos lo recibieron en su momento, pero, como diría el pastor Sugel Michelén de República Dominicana, el mensaje sigue siendo vigente para nosotros como congregación y también para nosotros en forma individual como miembros del cuerpo de Cristo. El mensaje a la iglesia, ahí podríamos quedarnos. Y entonces, Pérgamo ya es la particularidad a quién está dirigido el mensaje. Y hoy podemos ir sumando, agregándole de lo que ya vimos del mensaje a la iglesia a Éfeso y del mensaje a la iglesia a Esmirna, que fueron los dos mensajes anteriores en los miércoles pasados. Veamos siempre, voy a desarrollar para usted la estructura del mensaje que hemos venido adoptando para esta serie que le estamos enseñando en los miércoles de perspectiva bíblica. ¿Cuál es esta estructura? Contexto, caracterización de Cristo, palabras de reconocimiento, confrontación constructiva, rectificación y advertencia, promesa o recompensa. Esos son los puntos claves de los cuales yo quisiera que le prestáramos atención y que enfocáramos nuestra vista hacia el aprendizaje que quisiéramos tener de este mensaje. Pérgamo era una ciudad ubicada, primero lo que significa. Pérgamo significa ciudadela. Sí, siguen en esa U que le decía yo, y si usted ya fue con curiosidad a buscar un mapa en la Biblia de cómo estaban ubicadas estas 7 iglesias, podrá notar que estaban ubicadas así en una especie de U, ahí en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Curiosamente, los domingos hemos estado utilizando mensajes que justamente también ha incluido alguna ciudad de Asia Menor. ¿Dónde está ubicada? 24 kilómetros tierra adentro de cara al río Caico. Era una de las ciudades del interior y fue el sitio del primer templo dedicado a un emperador romano, a Augusto, a un César. Yo le expliqué de eso también las semanas anteriores. Esto fue allá en el año 29 a.C. Además, había un altar a Zeus. Tal vez esto es lo que se le considera, como ya lo leímos, el trono a Satanás o el trono de Satanás. A la ciudad se la conocía como centro de culto a los dioses Asclepio, Zeus, Demetrio
y Perséfone, Serapis, Isis y el culto al emperador, como ya lo mencionamos. Así que el reclamo que le está haciendo Jesucristo por medio del vidente de Patmos, Juan, a la iglesia en Pérgamo, está justamente dirigido cuando le dice: tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí a los que te retienen la doctrina de Balaam. Antes, versículo 13, conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Le está identificando: no es fácil donde tú estás, no es fácil donde tú vives. Está bien difícil. Ciudadela es una ciudad aparentemente insignificante, pero realmente allí se está moviendo mucho ocultismo, mucho paganismo, mucha idolatría y además mucho politeísmo. 4 aspectos, 4 áreas en la vida de una ciudad que para una iglesia podría ser muy difícil de contrarrestar. Ok, aún a pesar de eso tiene unas pocas cosas, dice, ¿verdad? Unas pocas cosas, y eso es muy importante, la forma en cómo lo pone. Curiosamente, el nombre de la ciudad, de la ciudadela, que significa ciudadela, Pérgamo, también se deriva de la palabra pergamino, que es el material de escritura que desarrollado a partir de pieles de animales, que pudo haber comenzado su producción en esta área. Y se utilizó ese material justamente para la reproducción de los rollos de que los escribas hacían, porque eran de un material más perdurable. Pieles de animales que obviamente iban a tardar más, la tinta se impregnaba mucho más, se podían guardar herméticamente, de la cual sufría de menor humedad y por lo tanto de menor probabilidad de destrucción. Pero eso es nada más una situación, o este contexto que siempre me gusta compartirle, es nada más para ampliación de nuestro conocimiento bíblico, cultura general bíblica. Caracterización de Cristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Cuando dijimos, ya entendemos, ¿verdad? Escribe al ángel, es al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia. Él es el responsable de prestarle atención a este mensaje, pero no por eso la iglesia no va a prestarle atención a su líder, a su pastor, que es el responsable de transmitir aquellas instrucciones de las cuales deben de crear un plan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Cómo vamos a corregir esta situación? Pero la caracterización de Cristo, ahí va. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Usted automáticamente, cuando escucha esta expresión acá en Apocalipsis, ya usted se va también a lo que nos dice la Escritura, en donde dice que la Escritura es inspirada por Dios y que es espada de 2 filos. La espada fue desde la antigüedad un arma para lucha de cuerpo a cuerpo y se llevaba en la vaina. Habían de diferentes materiales, que se fueron perfeccionando en el camino, que llegaron a ser estilo dagas, espadas pequeñas, hasta llegar a convertir de esas largas espadas para tener mayor alcance, y entre más largo, mayor alcance tenían y menor alcance tenían del enemigo. La espada en sentido figurado también significaba guerra. Y tenemos varios versículos en la Biblia que podemos encontrar esto, incluso en el Nuevo Testamento. Mateo 10, Lucas 21. Jesús utiliza la espada para hablar de las características de su misión en un lenguaje de absolutos contrastes. Dice que no ha venido a traer paz, sino espada. Lo leemos ahí en Mateo capítulo 10, 34.
y ordena a sus apóstoles que vendan el manto y compren una espada. Luego les dice, no, ya no usen más la espada. Mateo 26, Lucas 22, Juan 18. Y dice que a que quien mata a espada va a morir. Mateo 26. La espada, por fin, es metafóricamente significativa de dolor, de sufrimiento, según lo vemos en Juan 19. Ahora, ¿por qué hacer la mención de una espada de dos filos? Penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, nos dice la expresión bíblica. La frase de dos filos está tomada de la palabra griega dístomos y es sin duda una de las palabras más extrañas en todo el Nuevo Testamento, según los eruditos. Así lo ponen ellos. Yo no soy griego, ni hablo griego. Y no conozco tanto el griego como me gustaría, pero yo le comparto a usted lo que he aprendido. Es un compuesto de la palabra dístomos, es un compuesto de los vocablos di, que significa dos, y la palabra stomos, que es la palabra griega para la boca de uno. Entonces, un objeto de dos bocas, que es entonces así lo tendríamos que estar traduciendo esa palabra compuesta, dístomos, dos filos o dos bocas. Aún así, cuando estas dos palabras se combinan, dístomos describe algo que entonces dos bocas. Así que un tanto extraño la utilización de este vocablo para identificar la palabra, es decir, la palabra de Dios, y que es lo que está en la boca de Jesucristo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice eso. Ahí está la caracterización de Jesucristo. Se está refiriendo a la palabra de Dios, su palabra, con la que, y ¿qué es la palabra? Es la verdad. Y la verdad confronta, la verdad revela. ¿Y qué nos revela? ¿Qué nos confronta? Nuestra condición. Con mi familia, en nuestros tiempos de estudio, de meditación, de oración, hablamos al respecto, ¿verdad? El Señor confrontándonos siempre. Recientemente confrontábamos, Dios me revela a mí mi condición, me recuerda, por ejemplo, a través del Espíritu un pecado que he cometido y que no he confesado, o me recuerda aquellos pecados que ya hace ratos que cometí, tal vez de años, y que quisiera que nadie conociera, pero ya los conoce Dios, y no solo los conoce, también los perdonó ya porque yo los confesé. Esa es la revelación que se nos da a través de la palabra de Dios. De ahí viene lo contundente de la expresión espada de dos filos. Si no corta por un lado, corta por el otro y quedamos al descubierto. Nuestro corazón queda al descubierto de nuestra condición. En Cristo Jesús, nuestra condición es de perdonados. La espada corta, penetra, redarguye, abre en dos, parte en dos, pero ya cuando yo estoy en Cristo, mi condición es de salvado, de perdonado. Ya no tengo nada de qué temer. Ya solamente tengo que permanecer en esa misma confrontación, en esa misma manera de mantener una vida en el Espíritu y no una vida en la carne. Y aquí, van a perdonarme un segundito. Y aquí quiero hacerle memoria a mis hermanos del Instituto Bíblico que estuvimos estudiando recientemente esa postura de la vida en el Espíritu, porque estamos estudiando Gálatas y que allí Pablo está enseñando sobre el legalismo que existía en los de Galacia para obligar a los gentiles a desarrollar las rutinas o los rituales judíos, siendo que ellos ya no tenían que seguirlo.
pero hace la invitación acerca de vivir bajo, desarrollar el fruto del Espíritu. Y les decía a los hermanos del instituto, y se los comparto a ustedes, si alguno quisiera conocer sobre la vida bajo el fruto del Espíritu, le invito a que vaya a nuestra página de YouTube. En la página de YouTube hay una serie que desarrollamos por 8 o 10 semanas sobre el fruto del Espíritu, que estoy seguro pudiera llegar a ser de bendición para usted si aún todavía no lo ha recibido. Bueno, estoy desarrollando, que conste, voy a hacer esa aclaración. El siguiente aspecto de esta estructura del mensaje que estamos estudiando tiene que ver con las palabras de reconocimiento. Y les da 2. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Este es en medio de los reclamos o de la confrontación constructiva que esa espada de 2 filos puede hacer con nosotros. Más nos valdría, mis queridos hermanos, que fuéramos nosotros encontrados, que retenemos su nombre y que no negamos su fe, la fe en Cristo. Eso es lo que está hablando Jesucristo mismo directamente, que retienes mi nombre. ¿Qué significa retener su nombre? Retener es aguardar, conservar, mantener como meta el que Él es mi Señor. Retienes mi nombre es, aún reconoces que yo soy Cristo, que yo soy tu Salvador, que yo soy lo más importante en tu vida. No te distraes, no hay distracción. Retienes mi nombre, no hay distracción. Tú no te vas como los que están ahí en la ciudad donde vives, que le pusieron un montón de altares a ese montón de dioses que ni existen. Trono de Satanás. Eso es lo que está diciendo ahí. Y conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Qué difícil es conservar el título de creyente, el título de cristiano, en donde está el trono de Satanás. Hace varios años, estoy hablando de casi 30 ya, si no estoy mal. Por cuestiones laborales y ministeriales, mi esposa y yo nos trasladamos con la única hija que teníamos en ese momentito a un departamento de Guatemala. Ahí vivíamos. Ahí fue, honestamente hablando, viviendo allí, en este departamento, fue donde tuvimos nuestra primera experiencia pastoral, porque nuestra iglesia confió en nosotros siendo jóvenes, no habíamos ni cumplido 30 años, cuando nos confía el pastoreo de una iglesia en una aldeíta de ese departamento. Y viajábamos todos los domingos hacia ese lugar para predicar la palabra, para enseñar, para reunirnos, para discipular. Una experiencia maravillosa. Recuerdo mucho a mis hermanos allá, una población indígena, mayormente un 99% de población indígena que habían aceptado a este ladino de pastor. Viviendo ahí en este departamento, empezamos a tener inquietudes de formar grupos de evangelización para, como decimos comúnmente, peinar el departamento y visitamos varios municipios del departamento, varias aldeas, pero había uno en particular que ahí nosotros no podíamos ir tan frecuentemente como querríamos, porque ese literalmente parecía ser el trono de Satanás. Tenían allí como patrón a un muñeco. No digo ni el nombre del lugar para no ofender a los pobladores, si en caso alguno escucha, pero de este departamento van a saber de qué municipio estoy hablando. Ahí vivían 2 compañeros de trabajo y con ellos conversábamos mucho al respecto del mover, de la opresión espiritual
que les representaba a ellos vivir en ese municipio, porque el municipio, sus autoridades, su población en general, habían decidido rendir su vida ante ese muñeco y tenían un templo, un lugar todo oscuro, todo tétrico, yo lo conocí, en donde le fumaban, le prendían velas, le pedían favores y a boca de los pobladores, pues este muñeco, todos sabemos que era puramente una figura diabólica, complacía los favores que le pedían a los pobladores del lugar. Un lugar de difícil evangelización, trono de Satanás. Cuando dice aquí, yo conozco tus horas y dónde moras, está diciéndole, yo conozco lo difícil que es, y aún así, donde moran y ustedes todavía desarrollan obras, retienen mi nombre y no niegan mi fe. Mis hermanos, que el Señor nos encuentre en esa manera, en una manera en la que nosotros, a pesar de las diferentes circunstancias, ¿qué diferentes circunstancias? De manera individual, debilidades que nosotros tenemos, tentaciones a las que algunas veces cedemos, que en medio de todo, ¿qué sucede con algunas personas? Satanás los incita a vivir una vida de pecado y cuando han caído en pecado, estando allí, arrodillados ante el pecado que han cometido, los deja permanentemente, los deja ahí. Recuerdo hace un buen tiempo en el que una señorita se me acercaba, quería hablar conmigo, me quería contar algo, quería ayuda y no se atrevía finalmente a hacerlo. Generalmente cuando alguien del sexo opuesto necesita consejería, yo automáticamente la envío con mi esposa para que sea ella la quien se acerque, la quien tenga esa oportunidad, esa apertura. Finalmente se descubre esta chica y esta chica se descubre diciendo, bueno, es que tengo un novio, con él casi pues ya tenemos una vida sexual activa y yo sé que eso está malo, pero no puedo detenerlo. A eso es lo que nos referimos con una condición de pecado permanente, que aún a sabiendas de lo que se está ofendiendo a Dios, de lo que se está pecando, no quererlo dejar, no poderlo dejar. Ese es el reconocimiento que está haciendo aquí Jesucristo. Conozco tus obras, conozco dónde vives, sé el ambiente en el que estás, pero retienes mi nombre y no niegas mi fe. Y una de las cosas que yo le decía a esta chica es, mantente allí, no te alejes del Señor. Sigue orando, pídele fuerzas al Señor. Va a llegar el momento en el que tú vas a recobrar fuerzas para decir, hasta aquí. Vamos a mantener una santidad, una pureza en nuestra vida sexual hasta que nos casemos. Y finalmente así sucedió para la gloria de Dios. Pero otras personas que Satanás los convence, ya, ¿para qué te levantas? Quédate ahí caído, hombre. Es que pareciera ser que te están juzgando, quédate ahí. Ya no es eso de estar pecando y pidiendo perdón. No, hombre, quédate ahí, ya no estés pidiendo perdón. Ya viví tu vida, disfrútala, si para eso se hizo. Y por supuesto, como insisto yo con mi propia familia, yo les he dicho, los pecados no solo son de carácter sexual. Los pecados están allí disponibles para el Hijo de Dios, para el creyente, pero que debemos retener su nombre y debemos de retener la fe, no negar la fe. Confrontación constructiva. Este es el otro bloque que algunas veces me tardo un poquitito en compartir de lo que se trata acá. Yo conozco tus obras. ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Donde Satanás tiene su trono, dice otra versión. Algunos asocian entonces el trono de Satanás en Pérgamo con el culto de sanación de Asclepio.
un dios al quien se le rendía culto, y este dios Asclepio, que hasta le tenían un altar, era simbolizado por una serpiente. Nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, sabemos lo que eso significa, esa figura de serpiente. Hay eruditos que piensan más a menudo en el famoso y enorme altar en forma de trono de Zeus el Salvador, así le llaman y le llamaban en esa época al dios Zeus. Y hay otros que hablan con mucha fortaleza como parte del reconocimiento contextual de lo que se refería aquí el trono de Satanás. Era ese culto imperial, que cualquiera que visitaba la ciudad veía inmediatamente el antiguo templo de Augusto en esta ciudad de Pérgamo, en esta ciudadela. Así que estas propuestas de qué era lo que significaba el trono de Satanás, que nosotros lo podemos interpretar con esa área hostil para vivir una vida cristiana. A veces el área hostil está en la casa. Ustedes todos saben acerca de mi incursión en el ministerio del servicio hacia aquellos que han tenido alguna dificultad para predicar el evangelio. Y he tratado de ir entrelazando en mis mensajes, en mis oraciones, en el liderazgo de oración, información que pudiera ser útil para que no nos olvidemos de las naciones a las que el evangelio está restringido. Hoy oramos por Somalia en razón de que recientemente falleció una gran líder, predicadora, discipuladora en ese lugar. Ahora, la hostilidad para la vida creyente, desafortunadamente algunos la pueden vivir dentro de su propia casa. Yo le decía hace semanas atrás lo que hería mi corazón, que en mi propia casa hubiera un miembro de mi familia que me dijera, siendo creyente, me dijera, candil de la calle, oscuridad de la casa. Y allá sí, cantando coritos y aplaudiendo. Yo estaba joven, estaba pequeño, estaba adolescente y probablemente comportándome como un típico adolescente, con algunos berrinches, con algunas malcriadezas. Así que no estoy culpando al 100%, pero que pareciera ser que en el hogar donde nosotros, esposos por ejemplo, esposos que se conocen de creyente el uno al otro, pero que también se conocen sus debilidades, que también se conocen sus luchas espirituales, que el uno al otro se acuse diciendo, ¿y para qué estás con tanto ayuno? ¿Y para qué estás con tanta oración? Y ahora ya quieres ir a la iglesia otra vez, si ni siquiera has cambiado. Ese ambiente hostil que vivimos algunas veces dentro de nuestros hogares, eso es la parte en la que el Señor Jesucristo hace reconocimiento a la hora de retener su nombre y no negar la fe. ¿Cuántos? Y hablo directamente, yo estoy cuidando de mi familia. Hablo a los esposos que están acá conectados. Cuide que en su hogar, en su casa, no sea una zona hostil para todos los que viven ahí, de manifestar su amor y su fe por Jesucristo, de ser creyentes. Cuide eso. Allí está, hay una referencia incluso a uno de los mártires. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, testigo fiel, murió mártir. Perseguido por su fe, perseguido por la causa de Cristo. Entonces, el mensaje directo, ya haciendo esa confrontación constructiva,
para lo que a nosotros nos representa ese mensaje, discúlpenme, ese mensaje de la iglesia a Pérgamo, es que entre nosotros ayudémonos, hermanos. ¿Cómo entre nosotros hemos de provocarnos hostilidad, rechazo, burla, bullying al ser creyentes? Esposos, ámense, respétense y apóyense. No se critiquen, no se juzguen el uno al otro porque el otro tenga una u otra acción en sus luchas de su vida espiritual. Le decía, en muchos hogares creyentes, cristianos, que han abandonado su fe, no han retenido el nombre de Jesucristo debido a la hostilidad interna. Hijos que los papás les obligan a ir a la iglesia, pero que en la casa viven una situación de, llamémosle así, de perros y perros, no de perros y gatos, porque he visto cómo se tratan de bien los perros y gatos. Pareciera mito eso de que los perros y gatos no se llevan, pero de perros y perros, donde se pelean entre ellos, se maltratan, se hacen daño físico, emocional, psicológico y aún hasta espiritual. Y ese es el mensaje que hoy nosotros debemos de entender en cuanto a ese ambiente del cual nosotros pudiéramos estar erigiendo. Y usted dice, no, eso sí no. Sí, pero muchas veces con nuestra conducta erigimos altares, tronos a Satanás, donde mora Satanás, trono de Satanás. Así que estas propuestas de asociación a estos tronos son muy importantes que le pongamos atención para ponernos de acuerdo. ¿Está su familia junta ahorita ahí? Observando esta transmisión, aprendiendo del Señor. No le digo sálgase de la transmisión o póngale pausa porque no le puede poner pausa. Aquí lo estamos haciendo en vivo. Más bien le digo a usted, pónganse de acuerdo, diciéndole nunca, ya no más vamos a ser hostiles entre nosotros ni nos vamos a señalar. Miren, tan creyentes, tan llenos de la presencia de Dios, tan pastor, tan cantora, tan cantor. Cuando tenemos un reclamo que hacernos. Hay reclamos en las familias. Hay maneras sí hay cosas que uno le hace al otro que lo ofende. No hagamos esa asociación, no convirtamos que por causa de nuestra fe en Jesucristo nos convertimos igualmente hostiles hacia otros. Luego, habla aquí también, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. En la carta a los Corintios, los del Instituto Bíblico lo han de recordar, era una instrucción de Pablo directamente porque se había permitido en la congregación de la iglesia en Corinto que pareciera ser que era así como muy normal y aceptado que alguien de la congregación, aparentemente un líder, había tomado a la esposa de su papá. Entonces, que no era su mamá obviamente, pero tomó a la esposa de su papá cometiendo incesto y cometiendo esa aberración que estaba incluso prohibida en la ley. Y les dice, ustedes deberían de haber sacado a ese. Y es uno de los pasajes controversiales en el que se enseña, donde Pablo enseña y le dice, porque era mejor que ustedes lo entregaran a Satanás, pero que su alma no se perdiera. Si usted quiere saber más de eso, yo le diría, no deje de apuntarse al Instituto Bíblico, porque ahí es donde hablamos de manera más detallada de cosas como estas que les estoy mencionando en Primera de Corintios. Jesús, cuando está mencionando aquí a la cultura o a las enseñanzas de Balaam,
hay una referencia también ahí en Pedro capítulo 2, que usted más adelante puede ir a buscarlo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y entonces usted ya sabe al respecto de a qué se está refiriendo Jesucristo acá con esta doctrina de Balaam. Esta doctrina de Balaam está evocando la ofensa más grave del Balaam bíblico, de ese en donde lo manda a llamar Balac y le dice: mira, yo quiero que vengas y maldigas a ese pueblo que viene en contra mía, te voy a pagar por ello. Y consultó: no vayas. Les digo: no dice Dios que no tengo que ir, pero te vamos a pagar. Espérense, pues voy a volver a consultar. Bueno, ya le resumí hasta el punto en donde va. Y la burra de Balaam, ahí está la expresión, que se detiene porque mira el ángel y no quiere pasar del camino, lastima el pie de Balaam y le pega y le dice: ¿y por qué me estás pegando? No, una burra hablándole. Era más inteligente la burra que el burro, que Balaam. Entonces, la doctrina de Balaam es lo que condujo a Israel al pecado de apartarse del favor de Dios, reconociendo que era la única manera de destruirlos. Lo vemos allá en Números capítulo 31. Los pecados a los que llevó a Israel fueron la inmoralidad sexual. Por eso hice la relación también con respecto a lo que Pablo enseñaba a los corintios. Y les decía: ustedes aceptaron esa aberración, esa inmoralidad sexual dentro de su congregación. No lo deberían de haber aceptado. Y aquí Jesucristo está diciendo: tengo unas pocas cosas contra ti, pero vaya qué cosa la que tiene en contra de la iglesia. No podía, retienen la doctrina de Balaam, es decir, hacer caso que el pecado de inmoralidad sexual no era tan grave y que comer hacer uso o comer la comida ofrecida a los ídolos, que eran justamente los pecados que continuaban, que le seguían a las tentaciones en esa sociedad pagana. Dice Pablo a los Corintios en el capítulo 10: no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Balaam finalmente fue asesinado por su traición, pero se quedó una doctrina allí de la cual se clasifica entonces. Y Jesucristo diciéndole: tú estás reteniendo a esos que están, pongámoslo en términos contemporáneos o prácticos para nuestro ambiente ahorita, de cómo estamos viviendo en el año 2022. Pongámoslo así. ¿Y qué tiene de malo, pues? Ahí sí solo es una copita, sí solo son 2. Sí, solo fue que me mareé un poquito, pero no fue tanto. Algunos no tienen dominio propio. Yo les decía a mi familia, el problema del dominio propio es que a veces queremos que los demás se dominen o dominar a los demás cuando ni siquiera hemos aprendido a dominarnos a nosotros mismos. La doctrina de Balaam tiene que ver con la poca sujeción y que nos demos libertades que no tenemos,
que no debiéramos de tener, porque esos son libertinajes. Y ese es el problema. El alimento sacrificado a los ídolos llegó a verse tan común. Llegó a verse, no vamos a desperdiciar esa comida. Por ejemplo, tal vez con la pandemia se evitó eso mucho, pero ¿cuántos que a veces se caía un pedazo de comida, algo se cayó en el piso? Y entonces, la regla de los 3 segundos. Y entonces uno recogía, medio lo limpiaba y se lo comía porque no pasó más de 3 segundos. Si no pasó más de 3 segundos, no se contaminó. Entonces, aquí venía esta doctrina donde, pues al final es comida, ¿verdad? No tiene nada de malo, no hay nada de malo. No hay nada de malo irme a meter a una discoteca y estar ahí hasta la 1, 2 de la mañana. No tiene nada de malo que pues con el novio se quede la chica ahí en la sala y que nadie se dé cuenta qué están haciendo. Pues no tiene nada de malo que alguien te diga, probá esto, es un poquitito. Quien tiene a Cristo en su corazón va inmediatamente a identificar que esos son los detalles, son las cosas en las que debiera de totalmente estar evitado. A principios del siglo II, los funcionarios romanos reconocieron la influencia cristiana en la negativa a comer la carne de los sacrificios y reprimieron activamente a los cristianos por ello. Siempre, no tiene nada de mal, hombre. ¿Y qué tiene de bueno? ¿Y qué tiene de santo? Se recuerda que yo ya cambié esa. Ya no hay que preguntar qué tiene de malo. Yo preguntaba qué tiene de bueno, pero hay que preguntar también ¿y qué tiene de santo? La comida sacrificada a los ídolos, por cierto, no tenía absolutamente nada de santo. La inmoralidad sexual, absolutamente nada de santo. Aquello que parecía bueno pero que era malo, no tiene nada de santo. Aquello malo que parece bueno, no tiene nada de santo. Y entonces bajo ese filtro nosotros estamos en una mejor posición para retener el nombre de Dios y no negar el nombre de Jesucristo y no negar su fe. Así que también pudiera ser aquí una cuestión figurativa, pero que nos ayuda. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No tiene nada de malo. Bueno, aquellos que se identifican, ¿cuál es el problema de compartir con aquellos que desarrollan o han abrazado este tipo de doctrina? Es que mis compañeros de trabajo, mire, cada viernes agarran camino a la fiesta y ¿cómo yo les voy a testificar? Si no ando con ellos, si no les comparto, si yo no estoy con ellos, yo no les puedo testificar. Testifíquele de lunes a jueves, hombre, o de lunes a viernes antes de irse a las fiestas, a los bares, a las cantinas, a qué sé yo, donde vayan. Testifíquele de esa manera. Es que el grupo de fútbol, mire, ahí lo que hacemos es que de vez en cuando nos tomemos una cervecita. ¿Y ellos cómo te miran al tomarse esa cervecita? Es que no tiene nada de malo y tendrá algo de santo. Esas son las preguntas muy importantes para no identificarnos con aquellos que retienen la doctrina de Balaam. Hacer de cuenta que no hay nada malo o nada prohibido. O hacer de cuenta que aquello parece malo, pero es bueno. Parece bueno, pero es malo. Y esas cosas no van con el Señor. Vayamos ahora a la rectificación y advertencia. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Y hace de nuevo mención a lo que mencionó en el primer versículo. En versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Está diciendo, yo los voy a confrontar. Tú arrepiéntete. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. No dice que contra los de la iglesia. Va a pelear contra los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Con qué va a pelear?
con la misma verdad. Va a confrontarlos, pero antes de eso le está dando la oportunidad. Confróntense ustedes son creyentes, retienen mi nombre, tienen fe, saben de lo que les estoy hablando. Ustedes no solapen la actividad de ellos. No, es que pobrecitos, es que no hay quien les enseñe. Enséñeles usted. Es que no saben, enséñeles. Es que ellos, esa es su cultura, fíjese. Entonces, como es su cultura, yo no puedo hacer nada en contra de su cultura. Bueno, no participe de su cultura entonces. Para todo pudiera haber una, así como hay una excusa, también pudiera haber una respuesta de cómo nosotros podemos obrar reteniendo el nombre de Jesucristo y no negando la fe. Esos son, digamos, los dos elementos importantes acá. Promesa o recompensa. Dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Maná escondido, piedrecita blanca con un nuevo nombre. Dos tipos de recompensa ahí que son un tanto extraño, un tanto intrigante y que hasta ahora pues los eruditos, los teólogos no saben explicar con exactitud a qué se refiere y solo podemos tener un acercamiento a eso. Maná escondido está aludiendo a la tradición judía de que los utensilios del templo, el arca del pacto y el maná, una vez depositados en el arca, serían restaurados en la era mesiánica. Entonces ahí tendríamos, dice Jeremías 3:16, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. ¿Por qué? Porque va a estar Jesucristo. Entonces se va a destapar. Recuerda usted que Dios dio la instrucción de cuando se construyó el arca y la tienda de reunión, el tabernáculo, que adentro del arca iba a haber la vara de Aarón, las tablas de la ley, más una porción del maná. El maná representa la vida, el maná de vida, al Jesucristo mismo. Entonces, cuando habla aquí acerca de eso, Juan no solo está pensando en el arca terrenal de la alianza, sino en la celestial, porque Jesucristo es la misma representación. Al que venciere daré de comer el maná escondido. En el anterior mensaje le daré de comer del árbol de la vida. Todas esas son figuras acerca de la eternidad con Cristo. Luego viene lo de la piedrecita blanca. Este maná prometido contrasta marcadamente con la comida sacrificada a los ídolos. Les está haciendo la sustitución. Dejen de comer la comida a los ídolos, eso es paganismo. Pero yo les voy a dar el maná escondido. ¿Dónde está escondido? En el arca. Pero ahora ese es el nuevo pacto, en la nueva arca, en el arca celestial, en donde Jesucristo mismo es el maná. Así que ahí tenemos que hacer esa asociación. Y finalmente la piedra blanca con un nuevo nombre escrito en ella, se debate mucho el significado de esa piedra blanca. Porque la gente usaba piedras de varias formas simbólicas allí en la ciudadela de Pérgamo. A menudo tesela o pequeño bloque de piedra o marfil contendría palabras o símbolos escritos. Entonces, lo que estaba haciendo aquí Jesucristo a través del vidente, a través de Juan, era hacerles una relación acerca de la costumbre de ellos en la significancia el significado de muchas de estas piedras que ellos utilizaban con recordatorios, con simbología, en la que ellos finalmente en la eternidad recibirían. Todos nosotros vamos a recibir. Y por eso es de que cuando enseñamos, cuando decimos su nombre escrito en el libro de la vida, decimos un nombre nuevo, un nombre nuevo. Yo no sé si yo me voy a llamar Jorge. Yo no sé cuál es el nuevo nombre que Dios ya me dio.
y que va a estar escrito en una piedrecita blanca. Yo no sé si es figurativa, si es física o es figurativa. Lo que sí sé es de que mi nombre está escrito allá, que es un nombre nuevo, porque Él ha hecho todo nuevo, así como nuevos cielos y nueva tierra. Así que también el contraste acá sería de una piedra negra, un tótem sagrado de la diosa madre Frigia, que algunos comparaban los guijarros con fichas de admisión para asambleas públicas y festividades. Así que había mucha información contextual en este mensaje de la cual se puede tomar mano para su significado. Entonces, el nombre nuevo está aludiendo a varios versículos, mayormente de Isaías. Dice Isaías 56:5, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré y nunca perecerá. Pero especialmente Isaías 62:2. Entonces verá la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Esa es la promesa. Entonces, me llamo Jorge, se llama Pablo, se llama Moisés, Pastor Moisés y su esposa Alejandra. ¿Cuál será su nombre nuevo? Yo tengo reto de que a mí los nombres me gusta que se me queden, por lo que sé que es tan significativo para las personas. Ay, ¿cómo es que se llama ese pastor allá? ¿Cómo es que se llama? Por cierto, cuando yo entrevisto, por ejemplo, a alguna persona para una posición de trabajo, y voy a entrevistar a creyentes, a cristianos, para alguna posición, les digo, ¿usted a qué iglesia asiste? Ah, pues yo voy a una iglesia que está por ahí, por que está por, usted conoce como, y no saben el nombre de la iglesia ni dónde queda. A mí ya me dio la pauta, ¿verdad? No sabe, no va a la iglesia. A veces me voy de una vez. ¿Y cómo se llama su pastor? Ay, es que fíjese que la verdad es que no sé. Bueno, para los de iglesia, intimidad con Dios, ¿cómo me llamo? Bueno, ya lo dije aquí, ¿verdad? Pero ese nombre se lo van a tener que borrar, porque tengo uno nuevo. Entonces, ese nombre nuevo encaja en el tiempo de la nueva Jerusalén, la nueva creación, y sea Jorge, sea otro nombre, tal vez en hebreo, no sé qué sé yo, pero hemos de gozar de la bendición de la eternidad que aquí está resaltándose mucho. Bueno, cumplimos con nuestra meta de enseñar este mensaje. La próxima semana estaremos enseñando el mensaje a Tiatira. Siga estudiando, siga conectándose. Dios siempre nos habla algo directo a nosotros. Yo espero que usted haya notado hoy aquello que le está diciendo, no, y nosotros tenemos que hacer esto, pongámonos las pilas. Le bendigo en el nombre de Jesús. Espero que sea de gran bendición y edificación este mensaje. Recuérdense que tenemos actividades de edificación, recursos de edificación. Mayormente quiero resaltar que el sábado tenemos clase de bíblica para niños a las 3 de la tarde y los jóvenes a las 5:30 su reunión por Zoom. ¿O no nos toca este sábado? Sí, toca este sábado, ¿verdad? Así que están invitados todos, y domingo a las 10:30 iglesia en casa. Buenas noches.